un libro abierto, boca abajo, sobre unas sábanas blancas. Esa es la última imagen que existe de María Félix con vida o casi con vida, porque cuando la encontraron ya no respiraba, pero el libro seguía ahí, en la página exacta donde ella lo había dejado unas horas antes. Nunca se reveló públicamente qué título era, ni qué historia estaba leyendo la mujer más poderosa del cine mexicano, en el último instante consciente de su existencia. Y esa ausencia, ese vacío que nadie llenó nunca, es quizás el detalle más humano y menos contado de toda la leyenda de la doña. Porque todos conocen la fecha. Todos saben que murió el mismo día que nació, el 8 de abril, cerrando un círculo casi imposible de 88 años. Todos han escuchado hablar de la exhumación, de las sospechas de su hermano, del testamento que dividió a una familia, pero casi nadie se ha detenido en ese objeto pequeño, cotidiano, casi ridículo por su sencillez, que estaba sobre su regazo cuando su corazón se detuvo. Un libro. No una joya de Cartier, no un retrato de Diego Rivera, no un contrato millonario. Un libro, abierto, esperando a que alguien regresara a terminarlo, y nadie regresó jamás. En unos minutos vas a entender por qué ese detalle, que parece insignificante, en realidad resume toda la vida de esta mujer mejor que cualquier joya o cualquier escándalo, porque María Félix pasó 88 años escribiendo su propia historia con una disciplina feroz, decidiendo capítulo a capítulo qué mostraba y qué escondía, y sin embargo el final se le escapó de las manos exactamente igual que ese libro que nunca pudo cerrar. Quédate, porque lo que viene después te va a cambiar la forma en que ves su leyenda para siempre. Para entender por qué ese libro importa tanto, primero hay que entender qué clase de mujer era María Félix con la lectura, con las palabras, con las historias ajenas. No era una diva que solo posaba frente a cámaras. Era una mujer devoradora de libros, de esas personas que subrayan, que discuten con sus autores en voz alta, que coleccionan primeras ediciones como quien colecciona diamantes. Fue amiga de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de escritores que la admiraban no solo por su belleza, sino por su inteligencia filosa, capaz de sostener una conversación literaria con cualquiera de ellos, sin necesitar preparación previa. Dictó su propia autobiografía a uno de los intelectuales más respetados de México, Enrique Krause, porque quería que su historia quedara escrita con el mismo rigor con el que ella había vivido su vida. Y esa obsesión por las palabras, por controlar cómo se contaban las cosas, es la clave que explica todo lo que vino después. Piensa en lo poco común que era eso en su época. Una mujer que llegó al cine casi sin preparación técnica, que aprendió a actuar prácticamente frente a las cámaras, terminó convirtiéndose en una de las intelectuales informales más respetadas de su círculo social, capaz de sentarse a discutir filosofía con Octavio Paz, o de intercambiar cartas con escritores europeos que la admiraban tanto por su mente como por su rostro. Esa combinación, la de una diva de pantalla con la disciplina mental de una lectora empedernida, es justamente lo que la volvió inclasificable, lo que impidió que el mundo la redujera únicamente a su belleza, por muy legendaria que ésta fuera. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir qué pasó exactamente con las horas previas a su muerte, quién estuvo cerca de ella esa noche, y qué decisión tomó pocos días antes que ahora, visto en retrospectiva. Parece casi una despedida silenciosa. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí no vas a encontrar la misma historia repetida con otro empaque, sino los detalles pequeños, los que la prensa nunca se detuvo a mirar, los que de verdad explican quién fue esta mujer detrás del mito. María de los Ángeles Félix Güereña nació en un pueblo pequeño de Sonora llamado Álamos, en una familia numerosa gobernada con mano dura por un padre militar y una madre profundamente religiosa. Desde niña fue distinta a lo que se esperaba de una mujer de su época. Montaba a caballo, se peleaba con sus hermanos varones, no obedecía con facilidad. Y esa resistencia natural a que otros decidieran por ella se convirtió, con los años, en el rasgo que definiría toda su vida pública. Se casó joven, tuvo un hijo, sufrió la humillación de que se lo arrebataran durante años,
y decidió entonces que jamás volvería a estar en una posición donde otra persona controlara su destino. El cine llegó casi por accidente, una calle, un director que quedó deslumbrado por su presencia, una prueba de cámara que ni siquiera esperaba tomarse en serio. Y de ahí, en cuestión de meses, se convirtió en la actriz más solicitada de México. Pero eso no es todo, porque mientras su carrera se disparaba hacia arriba, mientras filmaba película tras película y su nombre se volvía sinónimo de belleza inalcanzable, María estaba construyendo algo mucho más importante que su filmografía. Estaba construyendo un personaje. La doña no era solo un papel de cine, era una armadura que ella misma diseñó con precisión quirúrgica para protegerse de un mundo que ya le había arrebatado demasiado. Cada entrevista, cada fotografía, cada frase que soltaba frente a la prensa estaba calculada. Ella decidía qué se sabía de ella y qué permanecía en secreto, exactamente igual que decidía en qué página cerraba un libro antes de apagar la luz. Esa obsesión por controlar su narrativa se hizo evidente de una forma casi violenta cuando, ya siendo una leyenda consolidada, un periodista publicó su verdadera fecha de nacimiento después de encontrarla en un registro civil. María llevaba décadas restándose años frente a la prensa, y cuando esa mentira quedó al descubierto, no reaccionó con vergüenza ni con humor. Rompió una amistad de 25 años con ese hombre, para siempre, sin excepciones, sin segundas oportunidades, porque para ella, que alguien más decidiera qué parte de su historia salía a la luz era una traición imperdonable, y ese mismo instinto, ese control absoluto sobre su propia narrativa, es el que después explicaría una de las decisiones más comentadas del final de su vida: pedir expresamente que nadie la viera después de morir, que su ataúd permaneciera cerrado incluso para su propia familia. A lo largo de sus 4 matrimonios, la lectura fue casi siempre el único territorio que nadie pudo disputarle. Con Agustín Lara vivió una relación intensa y tormentosa, marcada por los celos y por episodios de violencia que ella misma describió años después con una honestidad brutal. Con Jorge Negrete conoció, según sus propias palabras, el amor más profundo de su vida adulta. Un amor que terminó apenas 13 meses después de la boda, cuando la enfermedad de él lo consumió por completo. Con Alexander Berger encontró por fin una relación estable, sin sobresaltos, 18 años de compañía tranquila que le permitieron, entre otras cosas, dedicarse con calma a coleccionar libros, cuadros y objetos que reflejaban su gusto refinado por la cultura. Y en todos esos años, en medio de bodas espectaculares, funerales devastadores y titulares que la perseguían a cada paso, siempre hubo una constante silenciosa, un libro en la mesa de noche, un momento del día que le pertenecía únicamente a ella. Mientras el país discutía sus romances, sus divorcios y sus joyas, María se refugiaba en historias ajenas para, quizás, poder sostener el peso enorme de la suya propia. Todavía no te he contado la parte que de verdad importa, la de esas últimas semanas, cuando todo parecía normal y sin embargo algo estaba cambiando en silencio dentro de esa casa enorme de Polanco. Justo cuando crees que ya conoces completamente esta historia, hay un detalle que nadie ha puesto sobre la mesa con la importancia que merece. María pasó sus últimos años relativamente alejada de los reflectores, después de haber enterrado a su único hijo en 1996, una pérdida de la que nunca se recuperó del todo, aunque en público siguiera proyectando la misma fortaleza inquebrantable de siempre. Vivía rodeada de sus colecciones de arte, de sus joyas, de los recuerdos de una vida que había sido, sin exagerar, una de las más intensas del siglo XX mexicano, y seguía leyendo. Los que la visitaban en esa época hablaban de una mujer que, lejos de las cámaras, dedicaba horas enteras a la lectura, que recibía libros de regalo con más entusiasmo que joyas, que discutía sobre historia, sobre política, sobre literatura con una lucidez que desmentía cualquier idea de que la edad la hubiera apagado. Y llegó el 8 de abril de 2002, su cumpleaños número 88. Un día que en cualquier otra circunstancia habría sido motivo de una celebración enorme, con flores llegando desde temprano,
con llamadas de todo el país, con la prensa esperando fuera de su casa para captar, aunque fuera una imagen suya, asomándose por la ventana. Y en efecto, había una fiesta sorpresa preparada para ella esa misma tarde, organizada con cariño por las personas más cercanas que le quedaban. Pero María nunca llegó a esa fiesta. Se había ido a dormir la noche anterior como cualquier otra noche, con la luz de su habitación encendida, con un libro entre las manos, dispuesta a leer un rato más antes de cerrar los ojos. Y esa vez no volvió a abrirlos. Cuando finalmente entraron a su habitación, después de que nadie respondiera a los llamados repetidos a su puerta, la encontraron exactamente así, serena, con las sábanas en orden, con el libro todavía abierto sobre su regazo, marcando una página que ella jamás terminaría de leer. No hubo agonía visible, no hubo señales de sufrimiento. Simplemente, en algún momento de esa madrugada, su corazón se detuvo mientras leía. Y ese detalle, que en cualquier otra historia podría pasar completamente desapercibido, aquí adquiere un peso enorme, porque resume de una manera casi poética lo que fue toda su existencia. Una mujer que hasta el último segundo consciente de su vida estuvo sumergida en una historia, decidiendo cuándo detenerse, sin saber que esa pausa sería definitiva. Pero eso no es todo lo que hay que entender sobre esa noche, porque en las horas siguientes, cuando la noticia de su muerte se confirmó y el país entero entró en un duelo que paralizó la programación de radio y televisión durante días, empezó a circular un dato que casi nadie se detuvo a analizar con calma. Nadie, ni siquiera las personas más cercanas a ella, supo jamás qué título era ese libro. No se reveló a la prensa, no aparece mencionado en las crónicas oficiales de esa madrugada, no existe registro fotográfico que lo muestre con claridad. Una mujer que dictó su autobiografía con precisión de historiadora, que cuidó cada detalle de cómo se contaba su vida, se llevó consigo, sin proponérselo, el último misterio genuino de su historia. ¿Qué estaba leyendo cuando murió? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque ese pequeño vacío de información, ese detalle que jamás se resolvió, contrasta de una forma casi dolorosa con todo lo demás que sí se supo, se investigó, se exhumó y se discutió públicamente sobre su muerte. Días después del funeral, su propio hermano exigió que se abriera su tumba, convencido de que existían irregularidades en la manera apresurada en que se había resuelto todo. La policía accedió, examinaron el cuerpo, y el resultado fue exactamente el que todos sospechaban desde el principio: muerte natural, sin señales de violencia, un corazón de 88 años que simplemente llegó a su límite. La sospecha se disolvió, la familia se retractó, pero la enorme atención mediática que recibió ese proceso terminó, sin querer, sepultando por completo cualquier interés en preguntas más pequeñas y más humanas, como qué estaba leyendo esa noche una mujer que amaba profundamente los libros. Quizás ese silencio no sea un descuido, sino otra forma de la misma disciplina que definió toda su vida. María Félix decidió durante 8 décadas exactamente qué parte de su historia mostraba al mundo. Controló su imagen en el cine, controló lo que se publicaba sobre su vida privada, controló incluso los términos de su propio funeral, exigiendo un ataúd cerrado para que nadie, ni siquiera su familia más cercana, pudiera verla en un estado que ella no hubiera aprobado. Y tal vez ese libro, ese último objeto de su vida que nunca se identificó públicamente, sea la prueba final de que incluso en el instante más vulnerable e involuntario de toda su existencia, algo de ella seguía protegido, seguía siendo únicamente suyo, sin que el país entero pudiera reclamarlo como parte del mito. Todavía hay más, porque en los meses posteriores a su muerte, cuando sus propiedades comenzaron a venderse y sus colecciones de arte y objetos personales pasaron por subastas internacionales, gran parte de su biblioteca privada, esa colección de libros que había reunido con tanto cariño durante décadas, se dispersó entre coleccionistas y compradores anónimos de distintas partes del mundo. Nadie catalogó con precisión qué títulos formaban esa biblioteca antes de que se disolviera para siempre. Así que incluso si alguien quisiera hoy reconstruir qué leía María Félix en sus últimos años, qué autores prefería, qué historias la acompañaban en sus noches de insomnio,
se encontraría con el mismo vacío que rodea a ese último libro sobre su regazo. Su relación entera con la lectura, ese costado tan humano y tan poco explotado de su leyenda, terminó desapareciendo casi en silencio, opacada por el ruido mucho mayor que generaron las joyas, las casas y las cifras millonarias. Piensa por un momento en la cantidad de biógrafos, periodistas e investigadores que han dedicado años enteros a reconstruir cada rincón de la vida de esta mujer. Se ha escrito sobre sus matrimonios con lujo de detalle, sobre sus romances en Europa, sobre las joyas que encargó a Cartier pieza por pieza, sobre las películas que rechazó y las que aceptó, sobre cada rivalidad, cada amistad y cada pleito legal. Existen libros enteros, documentales, series dedicadas exclusivamente a desmenuzar su vida año por año. Y sin embargo, con toda esa maquinaria de curiosidad pública trabajando durante más de 2 décadas después de su muerte, nadie ha podido responder una pregunta tan sencilla como esa. ¿Qué estaba leyendo? Es casi irónico que, de todos los misterios que rodearon su fallecimiento, el único que jamás se resolvió no tenga nada que ver con conspiraciones ni con dinero, sino con algo tan íntimo como el título de un libro sobre una mesa de noche. Hay algo profundamente conmovedor en pensar que la mujer más fotografiada, más comentada, más analizada del cine mexicano haya tenido, en sus últimos minutos, un momento absolutamente privado, uno que ni la prensa más insistente, ni la familia más curiosa, ni el público más devoto lograron jamás arrebatarle. Todos sabemos cómo murió María Félix. Sabemos la fecha, sabemos el lugar, sabemos incluso los detalles de la investigación que siguió. Pero nadie sabe qué historia estaba leyendo cuando su propia historia llegó a su fin. Y quizás esa es la última gran actuación de la doña, haber logrado, incluso sin proponérselo, que su vida terminara exactamente como ella vivió cada uno de sus días, con un secreto pequeño y personal que el mundo jamás pudo tocar. Y quizás ahí está la lección más honesta de toda esta historia, que detrás de cada leyenda, detrás de cada mujer convertida en mito nacional, sigue existiendo una persona con gustos simples, con una lámpara encendida a medianoche, con un libro entre las manos esperando el final de un capítulo que nunca llegó. Piénsalo la próxima vez que veas una fotografía suya, vestida de gala, cubierta de diamantes, mirando a la cámara con esa expresión que paralizaba a México entero. Detrás de esa imagen construida con tanto cuidado había también una mujer sencilla, sentada sola con un libro, buscando, como cualquiera de nosotros, un poco de silencio al final del día. Si esta historia te dejó pensando en la María Félix que nadie te había mostrado hasta ahora, imagina todo lo que todavía queda por descubrir sobre las vidas que este canal se dedica a contar de verdad, más allá del mito y del escándalo. Suscríbete, porque aquí seguimos buscando esos detalles pequeños que explican a las grandes leyendas mejor que cualquier titular. Y no te vas a querer perder lo que viene después.